Muy buenos días, mis hermanos. Estamos aquí para traer otro estudio sobre la palabra de Dios. Y el estudio de esta mañana, mis hermanos, viene del capítulo 10 de Mateo. ¿Ok? Y vamos a hablar, mis hermanos, sobre qué es lo que le espera al verdadero cristiano en nuestro futuro cercano, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque si no estamos conscientes de lo que nos espera, puede que algunas cosas que empiecen a suceder o no sucedan nos puedan sorprender. Y yo creo que si estamos informados, simplemente estaremos más conscientes de lo que va a suceder, lo vamos a esperar y no nos va a sorprender al momento que llegue, ¿verdad? Porque nos va a afectar como creyentes en Jesucristo. Nos va a afectar y necesitamos estar muy conscientes de todo esto. De manera que la pregunta es, ¿qué le espera al verdadero cristiano en el futuro cercano? Ahora, mis hermanos, tenemos que aclarar algo desde el inicio. No todo aquel que se atribuye el título de cristiano es cristiano. ¿Qué es un cristiano? Primero, tiene que ser creyente en Jesucristo. Pero segundo, en el momento que llegas a ser, que pones tu fe en Jesucristo, llegas a ser un creyente en Jesús. Pero cristiano todavía no lo eres. No llegas a ser cristiano hasta que te comportas como Jesucristo se comportó y haces lo que Jesucristo hizo, hablas como Jesucristo habló, sientes como Jesucristo sintió y especialmente para con la humanidad. De manera que cuando hablamos de cristiano estamos hablando de una persona que imita a Jesús, no que solamente lleva el nombre de cristiano. ¿Ok? Y esto es lo que queremos ver hoy en esta ocasión. ¿Qué le espera al verdadero creyente? Dice lo que dice Mateo capítulo 10, Mateo 10 al 5 hasta el 10, lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista, aquí lo pueden ver en la pantalla. Dice, a estos 12, hablando de sus 12 discípulos, envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, date gracia. No proveáis oro, ni plata, ni dinero en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón. Porque el obrero es digno, porque el obrero digno es de su alimento. De manera que aquí tenemos a Jesucristo, mis hermanos, dándoles órdenes a sus discípulos de cómo deben de hacer al ir a predicar su palabra. ¿Ok? Y vemos varias cosas. Ahorita las vamos a estar viendo. Pero aquí nomás brevemente dice, no vayan a los gentiles. Tampoco vayan a los samaritanos, sino a quienes van a ir a buscar. Van a ir a buscar a las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿quiénes son estas ovejas, mis hermanos? Estas ovejas perdidas de la casa de Israel son los descendientes de las 10 tribus que fueron esparcidas, fueron conquistadas por los asirios en el año 723 a.C. y fueron esparcidos por todo el mundo. Ahora, esas 10 tribus, mis hermanos, de Israel, jamás volvieron a Israel aún hasta la fecha. Y a ellas se les reconoce en la actualidad como las ovejas perdidas de Israel. Y Jesucristo dijo, hay que llevarles el evangelio a estas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de estas personas, descendientes de las 10 tribus de Israel, ellos creían que ya estaban fuera, que ya no tenían acceso al Mesías ni a Israel. Y Jesucristo dice, no, están perdidas, pero todavía son mías. Son de la raza que yo escogí, parte del pueblo que yo escogí. En Deuteronomio 32, cuando Dios
dividió a las naciones, que hizo 70 naciones y les asignó territorios. De manera que Jesús dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, no nos sorprendamos, ¿ok? El evangelio, las buenas nuevas son para todo el ser humano, pero primeramente para el judío y después también al griego. Ya nosotros, los gentiles, ahorita vamos a ver el versículo. ¿Ok? Y les dice, vayan, prediquen que el reino de los cielos ha llegado, sanen a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad a los muertos, echar fuera demonios. Así como yo les he dado a ustedes también, den. No lleven oro, ni plata, ni dinero. No se preocupen, en otras palabras, ¿verdad? No lleven su maleta, no lleven ropas, ni zapatos, ni bordón. Porque donde quiera que ustedes lleguen y donde quiera que ustedes ministren, ahí les van a dar su alimento, que es todo lo que se necesita. Es todo lo que se necesita. No tienes que tener un tesoro en tu casa, no tienes que tener mucho dinero para hacer la obra del Señor, ¿verdad? ¿Qué más dice, mis hermanos? En los siguientes versículos dice ahí, otra vez, nuevamente, Mateo capítulo 10, versículo 16, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Caray, fíjense nomás qué declaración hace Jesucristo aquí. Sed pues prudentes como serpientes e inocentes como palomas, y guardaos de los hombres. ¿Por qué? Porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, está diciendo Jesucristo, los van a entregar. Los van a entregar. Cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué habéis o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y hermano entregará a hermano a muerte, y padre a hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De manera que aquí Jesucristo, mis hermanos, está siendo real con sus discípulos. No les está endulzando la palabra, no les está diciendo que todo va a ser bonito, que todo va a salir bien. Les está diciendo, mis hermanos, fíjense nomás con lo que empieza en el versículo 16, yo os envío como ovejas entre lobos. Hermanos, ¿qué es lo que hacen los lobos con las ovejas? Las devoran. Las matan y se las tragan. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Y si tú eres un cristiano, un verdadero cristiano, un discípulo, seguidor de Jesús, esto te espera a ti también, si eres fiel a Jesucristo. ¿Ok? Si eres fiel a Jesucristo. Vamos adelantito, no quiero que este estudio sea muy largo. Dice, les decía que Jesucristo le dijo a sus discípulos que fueran a las ovejas perdidas de Israel, que no fueran a los gentiles, que no fueran a los samaritanos. Y vemos, pero el evangelio también es para los samaritanos y para los griegos, los gentiles. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Dios quiere salvar a todos, a todo aquel que cree, pero al judío primeramente y también a nosotros, también al griego. De manera que ahí entramos todos, ahí entra toda la humanidad, entran los judíos, entran los de la casa perdida, las ovejas perdidas de Israel. Ahí entran los samaritanos, que eran una mezcla de israelitas y gente pagana. Y ahí entramos los gentiles, aquellos que, caray, no venimos de un conocimiento bíblico, ¿verdad? Un conocimiento de los judíos, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dice? ¿Habrá algún momento, mis hermanos, donde el creyente puede decir, ya terminé mi ministerio? De acuerdo a lo que Jesucristo dice en los siguientes versículos, el ministerio tiene un tiempo cuando se acaba, pero no es como nosotros los hombres creemos o lo hacemos. Dice el versículo 23, mas cuando os persiguieren
en esta ciudad, huid a la otra, porque es cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Qué declaración tan tremenda es la que hace aquí Jesucristo, ¿verdad? ¿Habrá algún momento donde el creyente puede decir, ya terminé mi ministerio? Mientras que estés respirando oxígeno en esta tierra, tu ministerio no se ha terminado. Quizá tú lo hayas abandonado, lo hayas desechado, pero mientras que estés aquí en esta tierra y vivo, Dios tiene trabajo para que tú hagas. Por eso dice aquí Jesucristo a sus mismos discípulos, mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque es cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora, el Hijo del Hombre no ha llegado. El Hijo del Hombre no ha regresado. De manera que hay muchas ciudades aún en Israel que hay que ir y llevar el evangelio. Recuerden, mis hermanos, la gente que se está viviendo en esas ciudades en la actualidad no es la gente que existió hace 2000 años. Hay nueva gente en estas ciudades de Israel y aún en estas ciudades necesitamos ir a predicarles el evangelio. Ahora, no se hable más de las ciudades de Israel. Hablemos de Samaria, hablemos de hasta los últimos rincones de la tierra, ¿verdad? Hablemos aquí de Estados Unidos, de México, de toda Sudamérica, de Asia, los chinos, ¿verdad? Hay mucho donde predicar el evangelio. Hay mucha gente que hoy, o muchos pastores y líderes espirituales en la actualidad, viven sus vidas como que, o ejercen sus ministerios como que, caray, un día nos vamos a jubilar, nos vamos a ir a sentar allá a la orilla de la playa, a comernos un pescadito, qué sé yo, y ya sin ningún cuidado alguno. Y Jesucristo dice algo totalmente diferente a sus discípulos. Ahora, uno de los problemas en la actualidad es que no hay muchos discípulos, ¿verdad? Casi no se habla de discípulos. Ahora, hay gente que tan atrevida, mis hermanos, que se atribuyen el título de discípulo. El discípulo fulano de tal. El profeta X, ¿verdad? O la profetisa, ¿verdad? Y la pastora fulana. En la Biblia no se menciona ninguna pastora más que aquellas que cuidaban ovejas de 4 patas, ¿verdad? Pero ahorita como que nos atribuimos cosas que el Señor no destinó para nosotros, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Si tú estás haciendo algo supuestamente sirviendo al Señor, supuestamente ministrando, pero que va en contra de la palabra de Dios, de lo que Jesucristo declaró, estás equivocado. ¿Sí? Estás equivocado y no le estás trayendo honra y gloria al Señor Jesucristo, ni tampoco el Señor va a honrar. El Señor no te va a honrar simplemente porque tienes el título de discípulo o el profeta, ¿verdad? No te va a honrar. Sé un discípulo, pero fíjate lo que Jesucristo mismo le está diciendo a sus discípulos que les puede esperar, que lo que les puede suceder, ¿verdad? Tengamos cuidado, mis hermanos, pero el ministerio no se acaba para ti mientras que estés vivo y respirando oxígeno en esta tierra. No se termina, mis hermanos. De manera que estemos muy conscientes de ello, ¿verdad? Porque de lo contrario nos vamos a equivocar. Ahora, fíjense lo que dice Jesucristo. Jesús es quien envía a sus discípulos a hacer su obra, ¿verdad? Dijo Jesucristo en Mateo o en Juan 20:21, así como el Padre me envió, y él fue fiel, así los envío yo a ustedes, dice Jesucristo. Y así como el fiel, él espera que nosotros también le seamos fiel a este llamamiento al cual él nos ha llamado y a esta obra a la cual nos ha enviado, ¿verdad? Ahora, Jesús dice, Jesús es quien envía a sus discípulos a hacer su obra, la cual es llevar las buenas nuevas del evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas del evangelio?
Pues que hay salvación para el pecador. Hay una esperanza para poder volver a tener una relación íntima con nuestro Padre Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. También les dice, número 2, les dice a sus discípulos, no se preocupen por provisiones. Hay gente, mis hermanos, que no hace la obra misionera a menos de que estén seguros que van a recibir tantos pesos, tantos dólares. De lo contrario, no hacen la obra. La cosa es que si Dios te está poniendo en el corazón el deseo de ir a predicar el evangelio a cierta ciudad, a cierto lugar, a cierta nación, a cierta raza, a ti y a mí no nos queda más que obedecer e ir. No nos queda otra, ¿verdad? Nuestras provisiones van a ser proveídas por aquellos a quienes les ministramos, ¿verdad? Número 3, los envío como ovejas entre lobos. Aquellos a quienes somos enviados no siempre nos recibirán con agrado. Jesucristo lo dijo. Algunos simplemente no nos van a recibir. Y dice Jesucristo, ok, no te reciben en una parte, sacúdete el polvo de los pies y sigue a otro lugar donde sí te reciban. Y tenemos que cuidarnos de los hombres, también dice aquí, porque nos entregarán a los concilios y nos azotarán. Es lo que dijo Jesús, es lo que nos espera, ¿verdad? Lo que nos puede esperar a los fieles. Ahora, cuando os entreguen, no se preocupen. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Cuando te entreguen porque andas haciendo la obra de Dios, de una cosa puedes estar seguro. El Espíritu Santo está ahí contigo. Si te mueres, si te matan, en ese momento el Espíritu Santo se lleva tu alma a la gloria. ¿Cuál es el problema? Dejas este mundo cruel de pecado, dejas de sufrir, ya no habrá más lágrimas. Si te entregan a las autoridades o a los religiosos porque andas haciendo la obra de Dios, no te preocupes. Lo peor que te puede suceder es que te quiten la vida física y entonces te vas a la presencia de Dios. Dijo Jesucristo que el que pierde su vida por él la encontrará, ¿verdad? Pero aquel que quiere proteger su vida aquí perderá su vida eterna, al menos en la presencia de Dios. ¿Qué más dice? Hermano entregará a hermano a la muerte. ¡Wow! Hermano entregará a hermano a la muerte. ¿Qué más? El padre entregará al hijo. ¿Qué más? Y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Qué cosa tan tremenda, dijo Jesucristo, mis hermanos. ¿Y por qué es que tantos predicadores, pastores y líderes religiosos ignoran estas palabras de Jesús? Dicen, ahora nos la han puesto tan fácil. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo Jesucristo? Abre tu Biblia, ahí vas a encontrarlo ahí hasta en letras rojas. Pero nos hemos hecho flojos. Nos gusta mejor nomás recibir fácilmente lo que alguien más dijo y nomás lo repetimos como loros. Y ni siquiera verificamos a ver si es cierto. Y ahí ya estamos hablando cosas que no son ciertas, ¿verdad? Cosas que no son ciertas, engañando a gente. Y hay de nosotros, mis hermanos. Hay de nosotros. Y otra cosa, ¿qué más dice Jesús en el versículo 22? Mateo 10. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. No esperes que te apapachen si estás haciendo la obra de Dios. No esperes que te den palmeadas. No esperes el reconocimiento o tu nombre en luces, ¿verdad? Donde todos puedan saber quién eres tú. No, mi hermano. Dios ama a los humildes. Resiste a los soberbios, a los vanidosos, ¿verdad? Y dice Jesucristo que seréis aborrecidos de todos. ¿Por qué? Por el nombre de Jesús, por el nombre de cristiano. Serás aborrecido simplemente porque optas por seguir y obedecer a Jesús. Porque buscas hacer su obra cuando todos los demás van por el camino ancho que los lleva a la perdición. ¿Sí? Pero también dice algo ahí en ese mismo versículo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo, su alma será salva, mis hermanos, ¿verdad?
El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿qué más dice en el 23? Mas cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mis hermanos, en este versículo Jesucristo simplemente nos está diciendo, tú predica hasta que yo me lleve tu alma a la gloria. Mientras que estés en la tierra, tienes trabajo que hacer. No hay nada de poder jubilarnos, al menos no ante Dios. Lo puedes hacer ante los hombres, ante tu denominación, ante tu iglesia, ¿verdad? O escuché de un hombre en Monterrey que se jubiló, pero para jubilarse la iglesia le dio miles de pesos, ¿verdad? Miles de pesos. Y luego ya que se jubiló, dijo, no, yo voy a regresar a predicar, ¿verdad? Y quiero ser el pastor. Anduvo en las casas de los hermanos, por fin logró que lo pusieran para atrás como pastor, pero ¿saben qué? Ya se había quedado con el dinero que le habían dado por haberse jubilado, y luego todavía lo ponen como pastor y pues sigue sacando más dinero de los hermanos, ¿verdad? Todo por dinero. Qué triste situación. Mas cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. No puedes predicar aquí, pero tienes oportunidad de predicar en otra parte. Ve a aquel otro lugar, porque de cierto os digo, dice Jesús, que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mis hermanos, hay mucha obra por hacer y solamente una vida en la cual hacer esta obra de Dios. Y luego morimos. Tengamos cuidado de no ser arrastrados por las costumbres del mundo, por la cultura de la tierra donde vivimos. Aquí se jubila la gente, pero en la Biblia nadie se jubila, mis hermanos, nadie, ¿verdad? Nadie. De manera que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos concluir con lo que hemos visto hoy, mis hermanos, a través de esta enseñanza? Bueno, los dejo con estos 4 puntos. Los verdaderos creyentes no serán populares entre la humanidad, aún ante muchos que se llaman cristianos. Los verdaderos creyentes no serán populares entre la humanidad, aún ante muchos que se llaman cristianos. Ahora, hay predicadores, mis hermanos, y pastores, líderes de movimientos bíblicos, ¿verdad? O ministerios, que tienen miles de seguidores. Mis hermanos, muchas de esas personas, predicadores, ya no predican de la cruz de Jesús, ya no predican del pecado, no predican del arrepentimiento, hablan de prosperidad, hablan porque aquí va a haber milagros, la carnada que le ponen a la gente es que aquí va a haber sanidades, aquí tú puedes prosperar. Hablan de prosperidad, hablan de dinero, hablan de sanidad. Y Jesucristo dice cosas totalmente opuestas a las que predican muchos de esos grandes predicadores de nuestra época. Hay que huir de ellos, que no arrastren con nosotros, porque nos pueden convencer y arrastrar con nosotros, mis hermanos, pero no estaremos siguiendo a Jesús, sino a los hombres. Tengamos cuidado, porque los verdaderos creyentes no seremos populares entre la humanidad, aún ante muchos que se llaman cristianos. Número 2, el ministerio del cristiano no se termina hasta que su vida aquí en la tierra termina. Tú no te puedes jubilar mientras que tengas una mente cabal, mientras que aún puedas hablar, ¿verdad? Mientras que puedas exponer la palabra de Dios a la humanidad, tú no te puedes jubilar. Al menos no que Dios lo apruebe. Lo puedes hacer ante los seres humanos, pero no que Dios lo apruebe. Ahora, no quiere decir que tienes que ser el pastor de la iglesia hasta que te mueras. No, deja que otro más joven, con más energía, sea el pastor, pero tú sigue predicando, tú sigue enseñando, tú sigue siendo un ejemplo. Porque se necesitan, hermanos, verdaderos cristianos aquí en la tierra.
en las iglesias. Se necesitan verdaderos cristianos que estén ahí para encaminar a otros por el buen camino, para reprenderlos, corregirlos cuando estén en error y también para animarlos cuando anden desanimados o crean que ya no pueden, etcétera. Número 3. No viene un avivamiento, mis hermanos. En las muchas iglesias, especialmente en iglesias carismáticas y en todas, se oye constantemente, hermanos, que el Señor va a traer un avivamiento, ¿verdad? Y se la pasa de amén, aleluya, gloria a Dios. Hablando pura repetición, mis hermanos, y diciendo que viene un avivamiento en los últimos días. Esta es una mentira de lo más profundo del infierno. Esta es una doctrina de demonios, como dice Pablo a Timoteo. No viene un avivamiento en los últimos días. Viene tribulación para los verdaderos creyentes. Viene tribulación, mis hermanos. No viene un avivamiento según Jesús. Antes viene una gran tribulación para los fieles en Jesús. Pero otra vez, no teman, hermanos, hermanas. Tú, fiel cristiano, no temas. Porque cuando te prendan, entiende que ahí está el Espíritu Santo contigo. No estás solo. Él pondrá en tu boca las palabras que tienes que hablar y te fortalecerá acá para que puedas resistir y continuar y no te desesperes sabiendo que tu vida está en las manos de Jesús, a quien se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y no te sucederá más que lo que Jesús permita que te suceda. Satanás no tiene poder sobre ti. Entiéndelo. ¿Ok? Y los hombres lo peor que pueden hacer contigo es quitarte la vida y mandar tu alma a la gloria. Esa es victoria. Esa es victoria. Número 4 y la última. Como creyente, tú y yo tenemos que seguir predicando y ministrando a quienes nos permitan que les ministremos. Ir y predicar el evangelio a quienes no conocen a Jesús como Salvador, cuyas almas están destinadas al infierno. Una vez que esas personas reconocen su pecado, se arrepienten y ponen su fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, son salvas y entonces hay que enseñarles. Llevar el evangelio a los incrédulos, pero hay que enseñar la palabra de Dios a los creyentes. ¿Por qué? Porque ahí es lo que dijo Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? De manera que ahí estamos para predicar, mis hermanos. ¿Con qué fin? Con el fin de que aquellas personas que nos permitan que les enseñemos, con el tiempo, llegan a ser cristianos y llegan a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro fin, esa debe ser nuestra visión, de manera que a los verdaderos creyentes no nos esperan muchas cosas buenas de parte del mundo, de los religiosos, de los líderes de iglesias o movimientos. Vienen tiempos peligrosos, viene tribulación, pero no estamos solos. El Espíritu Santo, quien es mismo Jesucristo, está con nosotros. Y en esos momentos de tribulación, persecución, está más cercano de nosotros que en otros tiempos. Y ahí es cuando se vale decir, cuando está siendo apachurrado, afligido, perseguido, atormentado, ahí es donde se vale decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No cuando andas donde no debes. No cuando tú crees que todo lo puedes por ti mismo. Es ahí cuando estás en apuros, en aprietos, que puedes decir, puedo salir de esto, puedo vencer esto,
porque Cristo me fortalece. Y si no salgo de ello, es porque Cristo ya me quiere llevar con Él. Me voy a la gloria. No importa de qué manera me envíe el hombre para allá. Cristo es el que me lleva, su Espíritu Santo. De manera, mis hermanos, que estemos muy conscientes de ello. ¿Ok? Cristo nos ama tanto. El Padre nos ama tanto. No hay manera que yo pueda perder el amor de Dios. ¿Verdad? No puedo perder el amor del Padre. ¿Sabes por qué? Porque, caray, si no escatimó a su Hijo, si Él envió a su Hijo a morir por mí, ¿verdad? Y murió cruelmente en una cruz. ¿Cuánto más puede hacer para comprobar que me ama? Ahora Jesús está conmigo. En el Espíritu Santo que mora dentro de mí, ahí está Jesús conmigo. Nunca me dejará, nunca me desamparará. De manera que cobremos ánimo. Ánimo, mis hermanos, para negarnos a nosotros mismos y hacer lo que Jesús manda. No nos vamos a arrepentir al final. No nos vamos a arrepentir. Va a haber mucha gente, mis hermanos, al final, que aún creyentes, que van a tener pérdida cuando sean juzgados. Dice 1 Corintios 3 que la obra de muchos, la obra que supuestamente hicieron para honrar y glorificar en obediencia a Cristo, va a ser quemada. Lo único que va a permanecer son cenizas y van a sufrir pérdida. ¿Verdad? Yo no quiero que mis obras sean quemadas. No quiero que sean quemadas. Quiero que permanezcan y aún quiero tener galardones de parte de mi Señor Jesucristo cuando llegue a la gloria. Pero hay que ser fieles. Estoy consciente de lo que me puede esperar en el futuro y si así es, que así sea, ¿verdad? Quiero honrar y glorificar al que me salvó y al que me ha fortalecido y al que me ha puesto en este ministerio, que es Jesucristo mismo. Busca tú lo mismo, hermano. Busca tú lo mismo. Sed fiel hasta la muerte y luego el Señor te dará la corona de gloria cuando Él venga. Dios me los bendiga. Sigan adelante, firmes, fieles, comprometidos. Ni un paso para atrás. Dios me los bendiga.